Glory, glory, glorious. You are, you are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are, you are. Beauty, beauty, beautiful. Glory, glory, glorious. You are, you are. Lindo, lindo, lindo es. Gloria, gloria, gloria a ti. Cristo, Cristo. Lindo, lindo, lindo es. Gloria, gloria, gloria a ti. Cristo, Cristo. Take me into your throne room. Let me see your beauty. Let me see your face. Mira hasta tu trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu faz, Deus. Mira hasta tu trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu faz, aprendiendo que algunas cosas que hemos heredado han sido parte error, parte manipulación y a veces parte mentira. Entonces, cuando la mentira en lo literal es absorbida o es heredada, todas las interpretaciones a esa línea literal, lógico que no van a estar de acuerdo a la realidad, porque si hay algo de mentira en lo literal, en todo lo que es profundo o alegoría o espiritual, va a haber error, y es por eso que terminamos en este tiempo con mucho paganismo, con mucho sincretismo en nuestros servicios de adoración, porque mezclamos
estas mentiras. Y hay gente que se ofende cuando hablamos del sincretismo, del paganismo en los servicios, pero nada más chequemos un poquito nuestro ADN, de dónde venimos, nuestro linaje, nuestro estirpe. Venimos de un pueblo que en menos de 40 días después de que Dios bajó, puso sus pies en el monte, comió con el pueblo, les ratificó el pacto. En menos de 40 días, ok, vamos a hacer una pausa aquí. Entonces heredamos toda este sincretismo, este paganismo en nuestros servicios y pensamos que no es tan grave, y por eso hemos llegado hasta este momento donde no tenemos la promesa, no somos el pueblo, no somos la gente de Dios, no somos el sacerdocio de Dios, no está sucediendo lo que Dios le dio como herencia a este pueblo. ¿Por qué? Porque estamos infectados con todas las cosas que tenemos en nuestro corazón, con todo lo que está en nuestra mente y además con las formas en las que estamos supuestamente adorando a Dios. Porque si recuerdan, venimos de esta gente que en el ADN, de esta gente que creía que estaba adorando a Dios. En menos de 40 días antes o después de que se ratificó el pacto, ya estaban pensando, vamos a adorar y celebrar la fiesta a Dios, a Yuhei Bajei. Y tenían un becerro de oro, pero en la mente ellos estaban pensando que estaban haciendo las cosas bien, que estaban adorando a Dios. Bueno, somos nosotros exactamente lo mismo. Pensamos que estamos adorando a Dios con nuestras formas, con nuestras situaciones, con nuestros pensamientos, con nuestros errores. Mas sin embargo, Dios no nos consume porque grande es su misericordia. Y Moisés intercedió en aquel entonces y hoy tenemos un intercesor más poderoso llamado Yeshua. Y a veces pensamos que porque la intercesión de Yeshua está haciendo efecto, nosotros podemos continuar y seguir haciendo y pensando y haciendo las formas en las que tenemos. Pero estamos viendo que a través del Evangelio Yeshua vino a enseñar: hagan lo que yo hago, hablen lo que yo hablo, caminen por donde yo caminé. Ya vimos que en estas 60 y tantas semanas Él ha estado caminando en las fiestas. Celebró las 7 fiestas. Ahora está a punto de empezar a celebrar la contraparte espiritual. Si eso es lo que Él nos vino a heredar, esto es lo que nos vino a enseñar, esto es lo que Él caminó: toma tu cruz y sígueme. Sígueme por este camino literal y espiritual, y entonces vas a empezar a ver. Pero ahorita estamos en el proceso de apenas darnos cuenta de qué se trató lo que nos heredó. Cuando lo empecemos a hacer y nos deshagamos de todas nuestras formas y nuestras ideas, entonces pienso yo, porque el Señor ha prometido que va a restaurar otra vez todo lo que le dio a Israel, va a empezar a ver otra vez los milagros y las señales del libro de los Hechos. Ahorita no hay, ha habido pura manipulación. Sí creo que ha habido un milagro aquí, un milagro acá, esporádicamente, pero no como se registra en el libro de los Hechos, no como se registra cuando Yeshua estaba caminando, no como se registra cuando los 12 salieron a predicar, no como se registra cuando los 70 fueron y regresaron con su reporte. Entonces algo está pasando y por eso la gente no cree en Dios, porque no ven un mover de Dios genuino como el que se ve en el libro, literal. Y entonces, como no podemos confirmar nada literal, nos agarramos nuestras formas ya conocidas de que todo es espiritual, y posiblemente la enfermedad que tenías, esta lepra, está en el corazón, y que la enfermedad que tenías es que no podías caminar, pero era espiritual. Todo lo queremos hacer espiritual porque no queremos recibir una responsabilidad de decir: no tenemos el poder que está en este libro literal. No hay gente sanando. No hay gente sanando. No hay gente siendo liberada de espíritus, de demonios. Y lo podemos ver no nomás en las iglesias, en las familias y nosotros mismos. Y todo lo queremos espiritualizar para así deslindarnos de una responsabilidad y de hacernos la pregunta: ¿por qué no está sucediendo lo que debiera de estar sucediendo con nosotros como pueblo? Y nuestra escapatoria es: todo es espiritual. Y así evadimos. Pero hoy estamos retomando que todo es literal antes de ser espiritual.
Hoy vamos a traer a nuestros famosos 4 testigos al estrado y les vamos a cuestionar, donde nos quedamos la semana pasada, acerca de por qué y en qué momento Dios maldice la higuera. Porque se está acercando el día 12, el día 13 y el día 14, en medio de las 2 tardes, va a ser sacrificado el cordero en el día de la fiesta. Aunque yo sé que el movimiento de raíces hebreas mesiánicos y el judaísmo dicen que no es parte del sacrificio pascual, pero Juan lo dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tiene que morir en la fiesta. Entonces ellos están igual que nosotros, como en la mentalidad cristiana. Queremos espiritualizar todo para deshacernos de las fechas que Dios, Yeshua mismo, cumplió. ¿Ok? Hoy vamos a ver un poco de eso. Pero estos son nuestros 4 testigos: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En la narración donde nos quedamos la semana pasada de la maldición de la higuera. Porque de ahí se agarran muchos para decir, bueno, ya ves, Dios ya maldijo a la higuera y la higuera es Israel, y Israel está maldito hasta la raíz. Y entonces, ¿qué pasó con todas las promesas del Antiguo Testamento y de todos los profetas? Dios no le puede hacer unas promesas a un árbol que va a secar de raíz y él va a quedarse con todas las promesas, ¿y a quién se las va a dar? Entonces no va a cumplir sus promesas de traer, de restaurar a Israel, sino que como no pudo con Israel, lo va a maldecir de raíz completamente y erradicarlo. Y aprenden de ahí, ya ves, ya floreció otra vez. En 1948 esta generación no va a pasar y heredamos toda esa nube oscura de mentiras que no nos deja entender los tiempos. ¿Ok? Entonces hoy vamos a ver un poco, y acuérdense que nada más estamos viendo lo literal. Pero en lo literal está la explicación verdadera. ¿Okay? Mateo 21, Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12 es donde nos quedamos básicamente. Yo sé, ustedes ya lo leyeron, para las personas que sí están investigando por su cuenta, saben que esto no puede ser contradictorio, porque entonces deja de ser verdad. Pero sí hay un conflicto con el hermano Marcos, porque el hermano Marcos va a traer cierta información que no está pautada con nuestro hermano Lucas y con nuestro hermano Mateo, Mateo es el que ha tomado la batuta en estos últimos movimientos, aunque Lucas es el que lleva la cronología. Juan hace sus inyecciones de verdad, por así decirlo, para darle matices a lo que es relacionado con las fiestas. Pero hoy vamos a ver, no podemos escondernos del conflicto y decir, no, pues, ¿qué pasó ahí? No sé. No, vamos a tener que lidiar con esos conflictos, porque la gente, cuando lee este tipo de supuestas contradicciones, ya no cree en Dios. Es un libro que Dios, o que el hombre, sí está manipulado, sí ha estado manipulado las traducciones, pero hay rollos muy antiguos en el cual podemos ir y cualquier conflicto literario se puede resolver siendo abierto, siendo inteligente, o pidiéndole a Dios y la ayuda de su espíritu. A ver, no voy a cerrarme, necesito abrirme para entender primero lo literal y después poder entender lo espiritual. Empezamos con nuestro hermano Mateo 21, desde el 1, dice: como se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de las olivas, y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfage, este es Marcos 11, y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfage y de Betania, al monte de las olivas, Lucas. Y aconteció que llegando cerca de Betfage, de Betania, al monte que se llama de las olivas, envió 2 de sus discípulos. Estos están aquí. Esta es la misma narración. Estos 3 ya dijeron cuándo está acercando. Juan ya dijo cuándo fue. Juan en el capítulo 12 dice: y Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, que había sido muerto, al cual había resucitado de los muertos. Le hicieron allí una cena y Marta servía. Esta cosa de que Marta servía es porque o ella es la esposa del de la casa, o ella es la de la casa, o ella es la hermana de alguien de la casa. Por eso es que está sirviendo. ¿Cómo podemos deducir eso? Entonces están en Betania, pero ahí vive Lázaro, ahí vive Marta y María. Entonces mientras esté Marta sirviendo, es porque esta es casa de ella.
o de alguien, o si está casada, no sabemos exactamente, o de su hermano, o de toda la familia. ¿Okay? Lázaro era uno de los que estaban sentados. Es otra de las cosas. Cuando alguien está sentado en la casa, o es alguien de la casa, o es alguien invitado muy importante de los que invitaron en la casa. ¿Okay? No era un sirviente. Y esta es la escena. Venían de Jericó, salieron de Jericó, ya sabemos que lo que pasó en Jericó, y saliendo de Jericó, ahora van a llegar a un lugar crítico, van a pasar por Betfage, Monte de las Olivas, y Betania, cerquitas todos ahí enfrente de Jerusalén. Ahí están, el Señor físicamente está para el Monte de las Olivas, de ahí va a mandar a los discípulos a buscar el pollino y el asna. Pero ahí está Betfage y allá está Betania. 6 días antes llega ahí porque él va a ir a Betania. En la noche esa hubo una fiesta. Y aprendimos que llegó allá, ¿verdad? Porque al otro día va a ir a Jerusalén. Entonces llegó acuérdense, esto es noche y este es día. Entonces él llegó aquí en el día, y acá en la noche, que ya viene siendo día 10, es cuando está teniendo la cena, porque al otro día va a ir a Jerusalén. ¿Ok? Y aquí sí coincide todo. En el día 10 es cuando, según la Biblia, y ahorita a ver si vamos y leemos eso, tenía que entrar el cordero dentro de la casa. Hay citas desde Éxodo 12 que nos dan la historia cómo se tenía que guardar el cordero. El cordero tenía que estar ya dentro de, venir porque lo va a convivir con la familia, y la familia lo tiene que ver, que no tenga defecto, y el sacerdote, cuando también lo agarraba para el sacrificio de la Pascua o del Pesach, también tenía que meterlo dentro de los corrales del templo o del tabernáculo, inspeccionarlo, que no tuviera ninguna situación. Por esos 4 días lo tenía que estar inspeccionando. Entonces él llega el día 10 a Jerusalén y va a estar estos 4 días. Y va a llegar a la tarde del día 14 a ser inmolado. Esta es la noche del día 14. Ok. Aquí, en la noche, cuando empieza el día 14, es cuando está teniendo la cena. Entonces, entre esta tarde y esta tarde es cuando él va a ser inmolado. Exactamente como dice la Biblia. ¿Ok? Vamos a ver si vemos unas escrituras. Aquí están, Éxodo 12:1. Habló Jehová, porque él está cumpliendo, lo cumplió todo literal. Apareció a las fiestas. ¿Ok? Hace 1 año él estuvo ahí. Igual, con la misma acción, limpiar el templo. Ahora está ahí, vuelve a limpiar el templo, y ahora se está preparando para él ser el sacrificio pascual. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será el principio de los meses, será este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Cuándo? El día 10. ¿Ok? ¿Cuándo? El día 10. Ahí es cuando ese cordero viene para la familia. En este caso, la familia, ¿quién es? Israel. Israel es la familia a la cual este cordero ha venido, para él ser el cordero, para liberar a toda la familia de Israel. Y dice así, Éxodo 12:4, mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. ¿El cordero cómo va a ser? Aquí está, sin defecto, macho de 1 año. ¿Se acuerdan cómo es cuando le cayó la definición de que era el cordero de Dios? Por Juan, hace exactamente 1 año. Entonces, Yeshua nació, fue hombre, ¿verdad? Caminó, fue joven, llegó a los 29 años, y en ese momento Juan le dice Cordero de Dios. Entonces le cae el título de Cordero de Dios. 1 año después, ahí está. Entonces, ¿cuánto tiene ese personaje con el título Cordero de Dios? 1 año. El cordero tenía que ser de 1 año, 1 año y meses, por así decirlo. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo ¿hasta cuándo? Hasta el día 14 del mes. Entonces él va a estar ahí guardado, por así decirlo, hasta el día 14 del mes. Y luego fíjense lo que dice ahí.
y inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Wow. ¿Ok? Entonces, esta es una tarde, ya se acabó el día 13. Esta va a ser una tarde, aquí es cuando están cenando en la casa de donde fueron, pero no era en la casa de Betania. Esto ya es en el lugar donde se fue a preparar la comida. En la noche va a ir al Monte de las Olivas a orar y ahí lo van a secuestrar. Lo van a llevar en la madrugada al templo, van a hacer un juicio ilegal, porque acuérdense que este es un Shabbat. Y es un Shabbat alto. Se suspende toda obra, se suspende todo trabajo. Mas sin embargo, ahí tienen al Sanedrín, a todos los príncipes, haciendo una junta ilegal de trabajo en los patios del templo para matar y asesinar a una persona, violando todos los mandamientos, pero eso sí, guardando los mandamientos de ellos. Entonces él va a ser inmolado menos tarde. Luego en la mañana, ya saben todo, la golpiza que le van a poner, lo van a desfigurar, lo van a llevar, y antes de que se acabe, el día 14, ahí va a ser el inmolado. Ellos se están preparando para el día 15, porque ya estaban haciendo preparativos de la fiesta, porque ahí el día 15 inmediatamente empezaban los panes sin levadura, y volvían a hacer la celebración, otra, porque esto nada más era un día que se hacía la cena, y se mataba el cordero. Ahí está, muriendo en el día 14 antes de que caiga el sol. Va a ser sepultado antes de que caiga el sol, porque iba a empezar a partir del día 15, iba a empezar los panes sin levadura. Entonces todo está concordando aquí con la Biblia. Levíticos 23:3 va a decir lo mismo. 6 días trabajarás, el 7º día, sábado de reposo será, convocación santa. Ninguna obra haréis, sábado de Jehová, en vuestras habitaciones. La razón por la cual está metiendo Moisés el sábado en frente de todas estas fiestas es porque cada fiesta era un sábado también. Entonces estas fiestas se iban a hacer de esta manera, al igual que un Shabbat normal. No se va a trabajar, se va a celebrar la fiesta. Y empieza con la primera. Estas son las solemnidades de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en los muedins, en las fechas que él dijo. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Ahí lo vuelve a repetir en Levíticos. Entonces, él está simplemente cumpliendo, entrando, siendo el Cordero Pascual, partiendo su cuerpo entre sus discípulos, y al otro día le van a partir su cuerpo con los latigazos y lo van a crucificar y va a derramar su sangre. Y en la noche anterior está dando su sangre a través de la copa, y al otro día está dando su sangre literalmente. Ahí no podemos espiritualizar nada. Él murió, derramó su sangre literal. Hay muchos que dicen, y esto lo voy a sacar así porque lo traigo acá, pero es para que ustedes lo analicen, lo escuchen. Me pareció sorprendente. Cuando él muere, todavía no estamos hablando de su muerte, pero cuando él muere, déjenme les comento esto, cuando él muere, la Biblia registra que hubo un terremoto y la tierra se abrió y varias tumbas se abrieron, no resucitaron. Cuando él muere se abren varias tumbas, se abre un espacio en la tierra porque hay un terremoto. Cuando él está derramando toda su sangre, muchos han hecho este comentario, dicen que allá abajo, en el Monte de las Olivas, habían sepultado el arca del pacto, porque el arca ya no estaba allá, ya no había nada, ya sabe que no había nada, porque ya habían llegado unos años antes los romanos y no habían encontrado absolutamente nada. Entonces, su sangre, hay la posibilidad, y si la Biblia es verdad, su sangre iba a caer literalmente sobre el propiciatorio, y ahí estaba guardado o escondida, y cuando se abrió la tierra recibió la sangre del Mesías. Literal. Bueno, ese es un comentario y no es rabínico, pero es un comentario de unos estudios. Es rabínico el comentario, mas sin embargo era un comentario no para darle crédito a Yeshua, pero el comentario rabínico era que el arca del pacto sí estaba sepultada allá
enfrente del templo, en las colinas del Monte de las Olivas. Pero ahora, claro, cuando las personas que van a Jerusalén no dicen que él fue crucificado enfrente. Ellos dicen que fue crucificado allá en otro lugar que le llaman el Gólgota, la calavera, allá, lejos. No tiene nada que ver con el estar enfrente de la puerta del templo. Y ya les he enseñado las fotos de dónde está el templo y qué es lo que está enfrente del templo. Entonces, vayan ustedes a hacer su investigación. Pero él muere en el día 14 y media de las 2 tardes. Literalmente, literalmente. Y aquí está nuestro problema de empezar acerca del higo, de la higuera. ¿En qué momento es maldecida? Al final, déjenme decirles que no importa. No importa con la idea que se vayan a quedar ustedes aquí. Fue maldecida. Pero no quiere decir que la higuera es Israel. Israel ya quedó maldecido y ya no va a dar fruto jamás y de raíz. Porque eso es una teología de reemplazo, la cual termina diciendo ya para Israel no hay nada, y el nuevo pacto no es como dice Jeremías, no es como dice el libro de Hebreos, no, el nuevo pacto es para una organización o para una nueva iglesia. Entonces ya se rompe todo el patrón bíblico que venimos leyendo desde Génesis, desde el año pasado. Y aquí vamos a ver, vean este dibujo, ¿por qué? Porque va a haber hosanas antes, durante el tiempo que el Señor está en el templo, limpiando y latigando, y va a haber hosanas después. Esta es la cronología que nos va a traer nuestro primer hermano Mateo, ¿ok? Mateo 21:9 dice así: y las gentes que iban delante y las que iban detrás. Ok, aquí me hago una pausa. Ya vimos que ahora no tengo un mapa aquí a la mano, pero ya vimos Betania, Betfage, Monte de las Olivas, Jerusalén. Lucas dice por dónde van a bajar, ¿ok? Y ya sabemos que la gente estaba esperándolos ahí al pie del Monte de las Olivas para antes de entrar a Jerusalén. Todavía estaban a las afueras. La gente que iba delante y detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y entrando él en Jerusalén, entonces estas hosanas estaban todavía fuera de Jerusalén. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, diciendo: ¿quién es este? 2:11. Fíjense, 2:9, 2:10, 2:11, 2:12. Y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. ¿Quién es este? Y las gentes decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo, en el 21:12, echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas y los cambiadores, las sillas, los que vendían palomas. Porque aquí están viendo Hosana en las alturas. Entra Jerusalén, entra el templo, ¿verdad? Y les dice, porque ellos se van a molestar, y les dice: escrito está: mi casa es casa de oración. Porque él hace el trastorno de las mesas. Será llamada, mas vosotros cueva de ladrones la habéis hecho. Entonces vinieron a él ciegos y cojos en el templo y los sanó. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo diciendo: Hosana al Hijo de David. Ahora tenemos hosanas otra vez al Hijo de David, después de que el Señor ha trastornado las mesas, después de que los príncipes de los sacerdotes se han quejado, y ahí aparecen nuevamente las hosanas al Hijo de David. ¿Está claro? Bueno, en esta narración, ahorita vamos a traer a nuestro hermano Marcos. Marcos como que nos va a querer meter un poco de conflicto. Y dijeron: ¿oís lo que estos dicen? Prácticamente están diciendo Dios, porque solamente Jehová salva. ¿Por qué aceptas eso? Cállense, si ustedes supieran. Además, está escrito: de los niños es donde se va a perfeccionar la alabanza. Es más, si estos se callan, ahorita hay un terremoto y las piedras van a empezar a alabarme. De los bocas de los niños y los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, se fue, salió fuera de la ciudad, a donde a Betania, y posó ahí. Entonces, la narración de Mateo lineal dice: bajó, viene de Betania, de allá donde lo acaban de ungir, viene,
entra, hay alboroto, hosanas, es el día 10, es cuando él tiene que entrar, es la entrada triunfal, después va al templo, lo limpia, ¿verdad? Aunque muchos dicen que, porque creen algunas cosas que han oído, que Jesús nomás entró y salió. Bueno, aquí Mateo no está diciendo que entró, él entró con el látigo y las alabanzas y las hosanas seguían todavía, aunque los sacerdotes se habían quejado. Después él se sale y los deja y se va. ¿Ok? Ahora vamos, regresamos a esta figura. Hubo hosanas antes de la limpieza, cuando el Señor está dentro del templo y si son ladrones, y hay hosanas porque ellos están todavía oyéndolos cuando están cantando. Diles que se callen. El Señor dice no. Vamos a ver a nuestro hermano Lucas, que es el que lleva esta cronología. ¿Ok? Ahora vamos a ver aquí a nuestro hermano Lucas 19:39. Al final esto no es tan importante, el comprobar, porque al final mucha gente de todas maneras va a decir no, pero bueno, lo voy a traer para aquí, para que mis hijos vean una cronología de 2 testigos, tenemos 4. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió, os digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre de ella, diciendo, oh, si tú también conocieras, a lo menos en este tu día, lo que te toca tu paz, mas ahora están cubiertos tus ojos. Aquí viene bajando, acaba de decir que viene bajando ahí por la ladera del Monte de las Olivas, entrando, y desde allá los discípulos vienen armando ya un asunto, y les calla a tus discípulos. No van a callarse. Él va a entrar y va bajando. Esto es apenas que todavía viene bajando del Monte de las Olivas. Entonces Lucas se regresó un poco más para poner las hosanas físicas y literalmente antes de entrar a Jerusalén, como también lo había hecho Mateo. ¿Ok? Aquí vamos a ver a Marcos, que es el que trae un poco de conflicto a nuestra historia. ¿Okay? Pero tenemos que conciliarlo y que lidiar con él. ¿Lo leemos? Ok, vamos a leerlo. Está en Marcos 10, 11 al 19. Ok, vamos a apurarnos. No lo traje acá. O a lo mejor sí está al rato aparece, pero vamos a ver Marcos 10, 11. Porque él narra 2 veces el mismo evento. ¿Ok? Y de aquí es donde unos dicen que él entró, se salió y luego regresa al otro día y hace lo que dice Mateo y lo que dice Lucas que está haciendo en ese día. Marcos 11 dice así. 9. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene. ¿Ok? 11. Entró en el templo en Jerusalén y habiendo mirado todas las cosas, siendo ya tarde, se salió y se fue a Betania. Luego al otro día siguiente, el 12, 11, 12, al día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre y es cuando viene. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y trastornó las mesas. Lo oyeron los escribas en el 18 y los príncipes de los sacerdotes y procuraban matarlo. Entonces Marcos sí dice que él entra, hay las hosanas, él va al templo, pero él no trastorna las mesas en ese día. Se va, al otro día regresa, pero el asunto es que cuando regresa al otro día y va a venir, ya ha maldecido la higuera. Por eso es que debemos conciliar. Entonces, de los 4 testigos, y cualquier investigador tiene que conciliar, no hay error, simplemente que cada quien está diciendo cómo lo está viendo, pero al final Marcos no está marcando una pauta de tiempos, porque ya vimos que las hosanas pasaron solamente en la entrada en el día 10. Y vamos a traer a nuestro hermano Juan, porque el hermano Juan también va a tener algo que ver aquí. Al día siguiente, 12,
6, al día siguiente de cuando, tuvo la cena allá en Betania. ¿Okay? Al día siguiente, mucha gente que había venido a la fiesta, como oyeron que Jesús venía a Jerusalén, ¿verdad? Es el día 10, tomaron ramos de palmas, es cuando la entrada triunfal, salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces, Juan va a decir que al día siguiente, después de que fue allá a la cena, al día siguiente, que es el día 10, todo el mundo y todas las personas que han investigado esto, todos saben que la entrada triunfal fue el día 10. Ahí no hay discusión. ¿Okay? Entonces, el día 11 del primer mes, después de que ya él vino, entró al templo, lo limpió, se va, al día siguiente, al día 11, es lo que todos ellos van a decir igual. Va a ser lo de la maldición. Mateo 21:17. Salió fuera de la ciudad a Betania y pasó ahí. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca, vino a ella y no halló en ella sino hojas. Nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Eso es lo que dice Mateo. Fue el día siguiente, el día 11. Marcos dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, saliendo ya tarde, se salió a Betania con los 12. Y al día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos la higuera que tenía hojas, se acercó si quizá hallaría en ella algo, y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Va a decir exactamente lo mismo, ¿ok? Y ya vimos que Betfage y Betania, los dos son casas de higos, pero casas de higos que se dan en el tiempo de los frutos, que es septiembre, octubre, aquí en este tiempo del otoño. Betfage es la casa, Betfage, casa de higos verdes o de higos tempranos. Esa es la gran diferencia, de que ahí está viendo un árbol de higos que da fruto en la primavera. Y todavía existen esos higos ahí y en varias partes del mundo que puedan dar estos frutos que les he explicado. Y por eso es que se llama así. ¿Y por qué todos los escritores se gastaron el tiempo de decir los nombres de sus escritores? Para dar luz a esto, y Dios lo permitió. Que el Señor no es injusto y nos va a pedir un fruto que no debe estar ya ahí. ¿Okay? Y ya vimos casa de higos y la casa de los higos verdes o de los higos tempranos. Lucas 19:47. Y enseñaba cada día en el templo, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, los príncipes del pueblo, procuraban matarle. Entonces ya estamos viendo que lo quieren matar. El día 11 ya lo quieren matar. Ya no pueden con él, porque toda la gente está ahí, está trayendo a memoria lo que hizo en toda la región por el último año, y además porque el año pasado vino e hizo lo mismo de limpiar el templo, y la resurrección de Lázaro ha dado un auge gigante el creer a Yeshua. Mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas, los principales del pueblo, procuraban matarle. Aquí vimos que se unieron. Todo el poderío o todos los líderes se unieron. Aunque entre ellos tenía conflictos, se unen porque han descubierto que hay un poder más alto que ellos. Y eso pasa en la política, eso pasa en las familias, eso pasa en todas partes. ¿Ok? Pero no hallaban qué hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¿Cómo le hacen cuando tienen un líder de esa magnitud? No lo pueden hacer así, porque iban a tener toda la gente encima de ellos. Tienen que saber cómo lo van a hacer. Y llega el día 12, el día 12 del primer mes. Marcos 11:18. Lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esta es la segunda vez que pasan por donde está esta planta, que ya había maldecido. ¿Okay? Entonces Pedro se acordó y le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Son 2 días. Este ya es el día 12. Todo concuerda. ¿Okay? Y aquí es donde empieza nuestro día 12. Él les va a dar una explicación acerca de lo que es la fe a través de el haber
maldecido la higuera el día 11 y el día 12 ver que se había secado hasta de raíz. Y todavía cuando ya llegue el final de este día, que ya estén de regreso allá en el Monte de los Olivos, va a utilizar por qué fue que maldijo a la higuera. Yeshua va a ir al templo, esas las últimas enseñanzas. Y aquí vamos a avanzarle. Tenemos media hora ya. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y como vino al templo, eso es en lo que concluyó ese evento. Y como vino al templo, se llegaron a él, llegáronse a él cuando estaba enseñando. No se cumplió. Ok, Mateo 21, 22. Termina concluyendo lo de la maldición de la higuera. Y todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibiréis. No solamente vas a hacer esto, puedes hacer muchas cosas. Entonces Él no le puede dar una autoridad a una persona para maldecir a Israel, si de eso se trataba. Como vino al templo, se llegaron a Él cuando estaba enseñando los príncipes de los sacerdotes, los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Cómo te atreves? ¿Qué acaba de hacer Él el día anterior? Limpió. Empezó con lo del templo, luego empezó diciendo no hagan esto, y luego empezó haciendo muchos cambios. Él está haciendo cambios en su semana final, luchando contra los mandamientos directos de estos hombres. Ahorita vamos a ver unos mandamientos nuevos que quebró en ese día, que estaban escritos y que todavía están escritos, porque hoy ya traían el Talmud de Babilonia y habían escrito, y esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Inclusive, ahorita no me acuerdo en qué parte, pero ahí la apunté, pero se las voy a comentar de una vez. Tenían algo que decían, mira a Yeshua, porque se acuerdan que le habló la voz, o le va a hablar. Mira, nosotros aunque venga una voz del cielo, no vamos a creer. Y lo escribieron. Nosotros no creemos en ninguna voz. Y ya el Señor, ¿cuántas veces le había hablado? 3, lo había confirmado. Y otro de los mandamientos que decía es, mira, 2 o 3 rabinos nos podemos juntar, llegamos a una conclusión. Y si alguien dice que estamos los 3 equivocados, ya nosotros ya dijimos que estamos bien. Ahora, aunque una voz viniera del cielo diciendo soy Dios, están equivocados, Dios está mal, porque ya nos pusimos nosotros de acuerdo y nosotros estamos bien. Esto lo tenían escritos ellos en el Talmud. Por eso no me asombra el día de hoy, cuando la religión escribe un libro, esto es lo que creemos. Porque una vez que lo ponen en papel, y ya ha estado ahí por 1, 2, 3, 4, 30, 20, 50 años, es muy difícil aceptar que estuvimos mal por 20, 30, 40, 50 años. Porque entonces al aceptar que eso estuvo mal, hay la posibilidad de que muchas cosas también estén mal. Criticamos a los judíos y el Talmud, pero las organizaciones religiosas cristianas del día de hoy están exactamente igual. Una vez que han puesto algo en papel, y esta es nuestra constitución, esta es nuestra fe, esto es en lo que creemos, va a ser muy difícil que, aunque venga esta voz del cielo y diga, estás mal, que guardar el Shabbat, deja esas fiestas paganas, empieza a guardar los mandamientos. No, porque ya nos pusimos de acuerdo. Todos estos hermanos de la noche y hasta la madrugada, y Dios nos hablaba. Y escurría aceite de las paredes, y nos colgábamos de los abanicos, y corríamos. Entonces, todo eso ellos le ponen peso, y le dan fuerza a un error, que por ignorancia, o por lo que haya sido, lo pusieron en papel, en esto creemos. Pero como está rodeado de estas otras evidencias espirituales, que no digo que no hayan sido mentiras, son verdad, pero en lo que se creyó era una parte mentira. Pero como está supuestamente soportado y reforzado con muchas manifestaciones espirituales, piensa todo el mundo que esto es verdad, o lo que se creyó, o lo que se oyó, o lo que se recibió, o lo que se predicó, o porque alguien dijo algo y alguien corrió y era una confirmación de que era verdad. Entonces no es así. Y ya tenemos que empezar a despertar y regresar al libro, regresar al rollo, regresar a los manuscritos, porque hemos heredado muchas mentiras a las cuales Dios nos quiere liberar. Para eso es el que está llamando a
su pueblo Israel fuera de Babilonia, de la confusión. Sal de ahí, pueblo mío, porque viene Apocalipsis. Y si piensas que otra mentira heredada es, si piensas que Apocalipsis tú nomás vas a estar en el relato hasta el capítulo 3 y te vas a ir, te vas a llevar una sorpresa muy grande cuando te encuentres que estás aquí en el capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Te vas a enojar con Dios, te vas a enojar con tus líderes religiosos y va a haber una gran apostasía. Por eso es tiempo de despertar eso hoy. Y respondió Jesús, le dijo, yo también os preguntaré una cosa. Y aquí el Señor se aprovecha y dice, oh, ¿quieres saber con qué autoridad? Porque con cómo te atreves. Oh, les voy a preguntar algo. Lo de Juan el Bautista, ¿era de Dios o de los hombres? Y ellos iban a responder, pero se quedaron calladitos porque si dicen de Dios, ¿por qué no le creyeron? Y si dicen de los hombres, tenían a toda la multitud que sabían que Juan era un profeta y que además era el linaje sacerdotal. Entonces, ahí sí jugaron bien, porque dijeron, calladito, más bonito. Así que era la pregunta. Si me dicen, si Juan era de Dios o de los hombres, les contesto también. Que ahí dijeron ellos, pues no te vamos a contar Juan, entonces yo tampoco. Y aquí es donde ellos tenían autoridad, porque el Señor les ha dicho, ya aquí no pueden vender, está escrito en la Torah. Está en la Torah que no pueden hacer mi casa, casa de ladrones, porque están robando y están vendiendo. Y fíjense, en un Shabbat, vendiendo dentro del templo. Se critica a los judíos, pero en las iglesias es lo mismo. Oh, pero es talento para Dios. Bueno, ellos también pensaban que era talento para Dios. Oh, pero es que los libros se están vendiendo porque es para los misioneros. Pues están vendiendo. Está haciéndose negocio. Las notas, se están vendiendo las notas. Bueno, aquí el Señor, por eso es lo que les estoy diciendo. Una vez que nos pega la verdad, nos pega y nos tumba y nos caemos del caballo. Y si queremos seguir, vamos a quedar ciegos, como quedó Pablo. Pero si queremos despertar, va a haber alguien que nos va a abrir los ojos. Si no, vamos a quedar todavía tirados ahí y ciegos, creyendo mentiras. Así que tenemos que abandonar estas cosas de seguir haciendo business, negocios, estafas. Y el Señor se va más allá y dice robos, ladrones. Porque yo creo que sí hay ladrones en el templo. Yo los he visto. Y he estado así a punto de mencionar nombres, pero muchos se van a ofender. Nosotros podemos autorizar a los cambistas, eso es lo que se atreven a decir. Tú no puedes venir aquí a traer la Torá, empezar a decir que se debe ser, que no. ¿Con qué autoridad? Nosotros, el Sanedrín, nosotros podemos autorizar con una pequeña cuota, modesta cuota. Tú sí puedes vender, tú también, ten tu gafete, tú puedes servir desde allá, tú también. Entonces, nosotros somos los autorizados. Eso es lo que le estaban diciendo a Yeshua ahí. Nosotros somos los autorizados. ¿Tú con qué autoridad? Es más, aunque lo prohíba la Torá, nosotros vamos a seguir como estamos. Y así están. Y así están también las organizaciones. ¿Por qué? Porque el Talmud de Babilonia dice en el Baba Metzia 59a, lo apunté porque no me voy a acordar todo eso. Nosotros, los rabinos, no prestamos atención a una voz celestial. O sea, nosotros no prestamos atención ni aunque sea celestial. Y muchos cristianos se agarran cuando Pablo hace esta mención a esta fase. No, aunque venga una voz espiritual, un ángel o alguien que sea como nosotros venga y les diga, pero ahí él está teniendo razón. Si alguien viene, un ángel, una voz del cielo, les dice, ¿pueden hacer esto aunque no esté en la Torá? No le crean porque no hay dos evangelios. Pablo está aplicando bien ese concepto de aunque venga una voz del cielo y les digan que esto no es verdad, ahí sí ténganlo por anatema. Pero ellos están utilizando la otra al revés. Si viene una voz del cielo, o dos o tres, y empiezan a decir que nosotros los rabinos estamos mal, ni aunque la Torá lo diga, ni aunque venga una voz del cielo, nosotros los rabinos estamos bien. Estaban aplicando un principio, pero para su beneficio. Y créanlo, esto se aplica. Cuando fui estudiante,
Esto era una mentira que nos dijeron y la heredamos. El líder, aunque esté mal, hay que obedecerlo. Porque en tu obediencia a ese líder, el Señor va a tratar en su tiempo con él, pero a ti te va a bendecir. No le digas que está mal, no le digas a ese líder que él está fuera de esta verdad y no hables mal del líder. Pero yo veo aquí a Yeshua exponiéndolos, diciendo lo que están haciendo mal los líderes. Yo no veo en mi mente, yo no puedo ver a Yeshua quebrando la Torá, no lo puedo ver. Todo lo que hizo lo hizo bien y lo hizo perfecto. Si él está hablando lo mal que andan los líderes, qué bueno que lo hizo. Si él está diciendo que ellos hicieron mal las cosas, qué bueno que lo hizo. Ahora, si él lo hizo y él nos ha enseñado el camino, uno debe de ser valiente y denunciarlos. Esto está mal. Lo haga quien lo haga fulano o fulana de tal, 30, 50, 100 años que lleven esto, no importa. Si lo hizo mal, lo hizo mal. Y las personas debieran aceptarlo. Si fue un error, ok, fue un error. Aceptarlo y empezar de nuevo. Y él va a aplicar aquí, solo las voy a mencionar, les va a hablar estas parábolas. Y ya saben que él va a preparar el escenario. Que cuando empieza la controversia, él aprovecha esa controversia, esas preguntas. Ellos están ahí. ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? No me quieren responder, entonces se los voy a dibujar solamente. Se las voy a tirar por aquí, por allá. Ustedes imagínenselos y les voy a tirar estas parábolas. La parábola de los dos hijos. Si ya las leyeron, si no, eso es asunto de ustedes. Tienen que leerlo. Básicamente el padre tiene dos hijos. A uno le dice ve a hacer esto, él le dice que no. Y al otro le dice ve a hacer esto, le dice que sí. ¿Se había apagado? Ok. Ve a hacer esto y dijo, sí voy. Al final el que dijo que sí no lo hizo, y el que dijo que sí no lo hizo, y el que dijo que no fue y terminó haciéndolo. Y él trae toda esta idea es Israel, ¿ok? Todas sus parábolas tienen que ver con Israel. Entonces él aquí está trayendo todo esto y resumiéndolo a Israel. Unos que quieren, pero no pueden. Otros que pueden, pero no quieren. Básicamente, los que no sabían ni siquiera que era Israel, los del norte. Los del sur que decían que tenían cómo hacer las cosas ellos, pero al final no lo hicieron. Y los que no sabían son los que están empezando a hacer las cosas, ¿ok? La viña y los labradores. Esta es una indirecta de esas de doble filo, como dice la escritura, si vale la pena ir a leerlo. Y la fiesta de las bodas, que él manda a invitar personas, y al final dice, vayan y traigan al que quiera venir, dando a entender que hay dos grupos. Los que por derecho tienen que ser invitados, sigue siendo el pueblo de Israel, y los otros que no saben que son pueblo de Israel, pero también hay que invitarlos, y ellos son los que empiezan a venir, ¿ok? Básicamente todo el pueblo de Israel. Ahora, Isaías, porque les voy a hablar de la viña y de los labradores. Pero Yeshua nunca se sacó nada de la bolsa, algo nuevo, que nadie ha leído, estos wow, no. Todas las veces que él habló, inclusive a Lucifer cuando lo atacó le contestó con puras escrituras. Palabras y letras que ya estaban escritas anteriormente. Él no se va a sacar una fórmula nueva y especial, no, porque entonces no es el Mesías que está anunciado, ¿ok? Él vino a cumplir todas las letras, ni una yod va a pasar. Isaías ya había mencionado esta parábola anteriormente. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil, había cercado. Fíjense, ya está la viña, la había puesto cerca, la había limpiado, despedregándola, plantándola de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Vean todos los conceptos que Isaías está trayendo y de qué está hablando Isaías. Una viña, una cerca, la va a limpiar, quita las piedras, la sembró de vides escogidas y había edificado en medio de ella una torre. También asentó un lagar donde van a pisotear las uvas y esperase que llevase uvas, pero llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén,
y varones de Judá, juzgad ustedes entre mí y mi viña. Isaías está exactamente soltando de qué estamos hablando en cuanto a esa viña. Isaías 5:7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Lo que retomamos aquí. Entonces Isaías 5 está diciendo la misma descripción que Yeshua va a decir en esa parábola de la viña. Y él está diciendo, era una viña, una tierra, la limpió, la espedregó, le puso una cerca, en el centro hizo una torre, le hizo un lagar, la sembró de vides especiales y esperaba que diera fruto. ¿Ok? Y en el 5:7 va a decir, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Las 12 tribus. No hay necesidad de imaginarnos qué pudiera ser esa viña. No, ya la Biblia da los conceptos y las respuestas a todas las parábolas. Por eso cuando lleguemos a Apocalipsis no hay necesidad de investigar nada fuera, sino solamente ver las profecías. Porque Apocalipsis es la revelación de Yeshua y va a traer a la escena, así como estamos trayendo nosotros a estos 4 personajes, él va a traer a todos los profetas y va a traer a Moisés. Entonces va a ser bien fácil porque nada más podemos hacer lo que estamos haciendo ahorita. Y a ver, porque ellos ya van a decir qué es y qué era y qué se tenía que pensar. Entonces, ¿la viña quién es? Isaías ya lo dijo. La viña es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta suya deliciosa, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia, he aquí clamor. ¡Ay! Y aquí empiezan los ayes. Qué curioso que allá Yeshua también va a empezar a aventar los ayes después de que habla de esta parábola. Así que regresemos a la parábola. Oíd esta otra palabra. Ahí los tienen todos. ¿Con qué autoridad? Bien. ¿Con qué autoridad? Déjenme les cuento esta. Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. Las personas a las que les está hablando son personas que conocen el libro de Isaías, el rollo de Isaías. De hecho, el rollo de Isaías es el más popular. Cuando se encontraron en las excavaciones de las cuevas de Qumran, el rollo que más estaba ahí era el rollo de Isaías. De hecho, fue el primer rollo completo que se encontró en la primera cueva, pero es el rollo que más abunda y en más perfectas condiciones está. Entonces, ellos se saben esta historia porque está en el capítulo 5. ¿Verdad? Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado. Ve, la viña la plantó, le puso una cerca y cavó un lagar y edificó una torre. No necesitamos ser muy estudiosos para saber que Yeshua está diciendo, el Padre se agarró a este pueblo de Israel. ¿Ok? Y la dio a renta a labradores. O sea, a Israel, que es esta viña, la rentó, la arrendó, se la dejó encargada a unos labradores. Vamos a identificar a estos labradores porque ellos se van a sentir aludidos. Ellos son estos trabajadores temporales. Ellos son ese sacerdocio levítico a las cuales se les rentó, por así decirlo. Cuiden a Israel en lo que viene el Mesías y restaura el sacerdocio Melquisedec, el pacto que ustedes mismos quebraron. Y por eso les voy a levantar un sacerdocio para que mientras arrendarles la tierra, arrendarles esta viña, pero ya sabemos que ellos estaban haciendo mal con esa viña. ¿Okay? Labradores se partió lejos y cuando se acercó el tiempo de los frutos, cuando se acercó el tiempo ya de dar cuentas, envió a sus siervos, a los labradores. A los labradores vienen los siervos. ¿Quiénes son los siervos? Los profetas. ¿Y quiénes son los que han matado a los profetas? Los labradores. ¿Quiénes son los labradores? Ya no necesito decir nombres. ¿Ok? Entonces, esos arrendatarios, esos que están ahí, labradores, les manda el dueño de la viña, ya vamos, el dueño de Israel. Ya vamos a empezar a decir, porque literalmente, aquí no hay que espiritualizar nada, literalmente, ya dijo Isaías que esta viña es Israel. Y los arrendatarios, todavía estamos ahí en que a lo mejor sí,
y a lo mejor no pueden ser estos sacerdotes del orden de Leví, ¿ok? Así que cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos, mas los labradores, tomando sus siervos, a uno hirieron y al otro mataron y al otro apedrearon. ¿Quién? Los encargados de Israel. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron los labradores? Hicieron con ellos de la misma manera. O sea que a uno hirieron, otro mataron y a otro apedrearon. A la postre, Mateo 21:37, o sea, al final, les envía a su hijo. El dueño de Israel les manda a su hijo a estos labradores a pedir cuentas, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Los labradores están entendiendo que el hijo del padre es el heredero de la viña, el dueño de la viña, el dueño de Israel. Por eso les digo, no se necesita ser tan espiritual, porque las definiciones están ahí. Y sabemos que los fariseos no eran tan espirituales. Ellos lo van a entender. Y dijeron entre sí: este es el heredero. Dígame qué tanta espiritualidad se necesitaba. Venid, matémosle y tomemos su heredad. El poder, el control, ¿se acuerdan que no la quieren soltar? Todo es porque no quieren soltar el poder, el control que Dios sí les había dado temporalmente. Pero cuando el Señor viene a pedir cuentas y ya quita el quererles quitar, ok, ya aquí está el hijo, ya viene el que va a tomar el control, suelten el sacerdocio, suelten la túnica, suelten los vasos, ya viene el pacto, viene el hijo, el heredero, viene el sacerdocio Melquisedec. Ustedes eran temporales. Moisés dijo: hasta que viniera este nuevo sacerdocio Melquisedec. Era hasta cuando entonces ustedes iban a estar trabajando. Pero no, se enamoraron del puesto, de la posición, del poder, del control y del abuso que ya en ese tiempo estaban haciendo. Tomando, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y les pregunta: ¿ustedes qué creen? Cuando viniera el Señor de la viña, ¿qué creen que le va a hacer a esos labradores? ¿No cambió? Mateo 21:40. Cuando viniera el Señor de la viña, ustedes, fariseos, saduceos, herodianos, escribas, ¿qué creen que el dueño, el Señor de la viña, le va a hacer a esos labradores? Y le dicen, fíjense, como que estaban bien metidos en la plática y al principio no se dieron cuenta que eran ellos mismos. Pero así respondieron rápido. Le dicen: a los malos va a destruir miserablemente y su viña dará renta a otros labradores que le pongan el fruto a su tiempo. Les dice Jesús: ¿nunca leyeron en las escrituras la piedra que desecharon los que edificaban? Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto, y cosa maravillosa en nuestros hijos. ¿Con qué autoridad les tira esto? Dice: ¿con qué autoridad? El Señor ha hecho todo esto. Les da la respuesta al final. Todo lo que me andan preguntando, el Señor lo ha hecho a través de mí. Yo soy el hijo de esta historia. Dios es mi Padre, me ha mandado. Pero así como ustedes mataron a los profetas, por eso ahí les va a decir, les va a pedir cuentas desde Abel hasta Zacarías. Y no es Zacarías el profeta, no, es Zacarías el padre de Juan, que lo mataron ahí en el altar. No hace mucho tiempo del momento que está dando Yeshua. Les está cargando todo el juicio. A los malos va a destruir miserablemente y su viña dará renta a otros labradores. Y es cosa maravillosa en nuestros ojos, perdón por el Señor. Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes. Ahí le está diciendo. Y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo, fíjense aquí, oyendo los príncipes de los sacerdotes
y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. ¿Eran espirituales para entender esta parábola? No. Pero estaban amarrando cabos, estaban leyendo, estaban acordándose de Isaías capítulo 5. Y se estaban acordando de que sus padres, porque ahí lo van a aceptar, pues sí, nuestros padres mataron a los profetas, pero nosotros no somos iguales. Dice, por cuanto ya han aceptado que sus padres sí son los que mataron, entonces están aceptando todo lo demás. Y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo porque le tenían por profeta. Eso dijo Mateo. Lucas, ¿qué va a decir? Lucas va a agregar una chispita aquí que me gusta, por eso me gusta Lucas. Le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y como ellos lo oyeron, ¿quién? Ellos dijeron, Dios nos libre. Ellos están diciendo, Dios nos libre. Porque ellos les está cayendo que ellos son esos labradores malvados. Que el Señor les dejó la viña, o sea, el Israel, como rentado, como labradores, como cultivadores del pueblo, pero no habían hecho un buen trabajo temporal. Cuando llega el hijo, lo quieren matar, como habían matado a los profetas. Mas él, mirándolo, les dice, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que condenaron los edificadores, esta pues por cabeza de esquina. Cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre el que la piedra cayere la desmenuzará. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora porque entendieron. No se cambió. 20:17. Y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, cuando, en el momento que terminó de hablarles de la viña de Isaías 5, entendieron que eran ellos, dice, porque entendieron que contra ellos había dicho esta parábola, mas temieron el pueblo. Ellos se dieron cuenta que Yeshua los identificó con los labradores de la viña de Isaías 5, de que ellos habían abusado de la viña, de que ellos no habían dado fruto que tenían que dar fruto y que habían oprimido a Israel y que además tenían que entregarlo, y como se habían enamorado del poder y de la autoridad y de esta satisfacción que da el poder, no querían soltar su trabajo, no querían soltar la propiedad que no era ni de ellos, que estaban dispuestos inclusive no solamente a matar a los profetas, pero matar al mismo hijo del dueño de Israel, el Hijo de Dios. Cuando estamos dispuestos a hacer hasta ahí, hasta ese nivel, con tal de mantener el poder, ya estamos mal. Si esta es mi casa, yo la rento a alguien. Y sabes que ya necesito la casa. Y la gente no la quiere dar. Es capaz de matar por quedarse con algo que no es de ellos. Bueno, el poder que ellos tenían era temporal y el poder no era de ellos. Dios se lo había dado a través de Moisés a Aarón y Aarón a sus hijos. Y era un poder que Dios les había dado y era temporal hasta que viniera el sacerdocio del pacto, el sacerdocio Melquisedec. ¿Ok? Ahora, en ese día 12 van a pasar varias cosas. El Cordero ya está en la ciudad. El Cordero ya está en la casa. El Cordero ya entró a la casa de Dios. El Cordero ya está ahí y está siendo adorado, alabado, conocido por la familia, por las personas que van a morir. Ya lo están teniendo este convivio, que es de lo que se trataba, el tener el Cordero en la casa, enamorarte del Cordero y después sentir ese dolor de perder algo tan bueno, algo tan puro, algo tan limpio, algo que nada más da amor. Y ahí ellos, la gente se está enamorando más que nunca de Yeshua por todas las cosas que anda haciendo y sobre todo avergonzando a los líderes religiosos en su cara, en frente de las multitudes, tratando de decirles, ya suelten el poder. Imagínense lo que estaba diciendo la viña, Israel. Ya era hora que alguien les dijera sus cosas en su cara, con la Torah, con la palabra. Ya era hora que alguien viniera y les dijera y que se quedaran callados. Porque al quedarse callados, estaban aceptando que lo que estaba diciendo Yeshua era completamente la verdad. La gente estaba contenta porque estaba cansado de la opresión que estaba ejerciendo el sacerdocio
arónico. Estaba cansado del poder que eran los saduceos, que tenían el control del templo. Ya había pasado lo de los el sacerdote, eran los supuestos sadoquitas, ¿ok? Ya los macabeos ya se había acabado, vimos eso en la historia. Ahora ellos van a inspeccionar el templo, pero no solamente los que tienen el control del templo, que en este caso son los saduceos, los sadoqueos, pero también los fariseos, que tienen el control de las sinagogas y de las enseñanzas y de lo que viene siendo la escuela, ¿verdad?, de la doctrina, y en sí los escribas, que es el tercer grupo, los escribas, los que tenían el control de esto sí y esto no, y ya desde ese tiempo se andaba adulterando la Torá y sacando porciones de la Torá y haciendo los famosos comentarios talmúdicos, donde estos comentarios talmúdicos o religiosos tienen más poder que la misma Torá, a su propia conveniencia, y haciendo mandamientos nuevos y haciendo nuevas cercas alrededor de la Torá. Así que va a ser inspeccionado por 3. Y aquí ya tenemos una hora. Aquí vamos a acabar. Nada más los voy a mencionar, pero la próxima semana los vamos a hablar. Es así. ¿Okay? Yeshua va a ser inspeccionado por Yeshua, el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua, el Cordero de Passover, el Cordero de Pesach, el Cordero de Dios va a ser inspeccionado por esos 3 personajes, por los fariseos, por los saduceos y los escribas. Por los 3 personajes, vamos a ponernos aquí. Por los fariseos y los herodianos, el recuento está en Mateo 22, 15, Mateo 22, 15, Marcos 13 y Lucas 20. Vamos a leerlo rápido. Entonces, los fariseos consultaron cómo le tomarían en alguna palabra y envían a él los discípulos de ellos. ¿De quién? De ellos, de los fariseos, con los herodianos, y lo van a ir a tentar. ¿Verdad? ¿Con qué lo van a tentar? Con las taxas. Maestro, sabemos que eres amador de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te curas, no le tienes miedo a nadie, porque no tienes acepción de personas, de hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar el tributo al César o no? Eso dice Mateo. Le dice, ¿de quién está la cara aquí? ¿Del César? Bueno, dale al César lo que es del César, ¿verdad? Y a Dios lo que es de Dios. Oyéndolo, se maravillaron y lo dejaron. O sea, que rápido, con una pregunta no espiritual, por así decirlo, el Señor se deshace de los fariseos y de los herodianos, diciéndole, si está ahí, hay que pagarlos, y ya. ¿Ok? A veces la religión se mete en tantos problemas por querer hacer todo espiritual. Marcos 12, 13 dice, y enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Pero no, ya sabemos cuál es la respuesta. Respondió Jesús y les dijo, dad lo que es del César al César, lo que es de Dios a Dios, y se maravillaban de ello. O sea, de algo tan sencillo, una respuesta, se maravillaron. Porque ellos esperaban que les iba a aventar, no, si era una pregunta directa, la respuesta fue directa. Sobre todo porque sabe que está siendo probado. Están ellos probando al Cordero. Lucas 20:20. Básicamente lo mismo. Envían espías que simulasen ser justos. O sea, ustedes háganse los muy buenos. Ven, Lucas da un poco más detalle. Háganse como que ustedes son, y por eso le avientan alabanza. Sabemos que tú eres bueno, que no haces excepciones de personas y le exageran. El Señor sabe, porque conoce los corazones que lo están probando, ¿verdad? Al principio la potestad para que le entregasen al principado y la potestad del presidente, los cuales le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas bien y que tienes respeto a personas. Antes enseñas, pero que no tienes, no haces acepción de personas. Antes enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo al César o no? Y él les va a decir, ¿qué caras tiene la moneda César? Denle al César lo que es del César. Y ellos no pudieron reprender sus palabras delante del pueblo. Antes, maravillados de su respuesta, se callaron. No esperaban que el Señor les iba a contar algo tan sencillo y los cayó. Así que los herodianos y los fariseos quedan eliminados, en otras palabras, quedan maravillados y aceptan, ven que no hay defecto en el Cordero.
ha sido inspeccionado el cordero por los fariseos y los herodianos y no encontraron defecto, se han maravillado. Ahora los saduceos, los que tienen control del templo, pero que no creen en la resurrección, lo van a probar. Mateo 22, Marcos 12, Lucas 20. Aquel día llegaron a él los saduceos, que dicen no haber resurrección. Dicen, saben que no hay resurrección, pero su pregunta tiene todo que ver con la resurrección. Le preguntaron, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos y su hermano se casara con su mujer y despertará simiente a su hermano, pero después muere también, no le da hijo, y luego vino otro, y luego todos los hermanos se casaron con ella. Allá en la resurrección, ¿quién va a ser el esposo de esta mujer? Esa básicamente es la pregunta. Ellos no creen en la resurrección. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ustedes erran ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni los muertos tomarán mujer, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo y la resurrección de los muertos. ¿No habéis leído lo que os es dicho por Dios, que dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, las gentes estaban atónitas de su doctrina. Básicamente le dice, miren, todos los que estén ya resucitados, si estén en la resurrección, ya no hay necesidad de tener más hijos. Y hay, ustedes que no creen en la resurrección, les voy a decir, si hay resurrección, porque ustedes leen Moisés, y Moisés dice que en el encuentro de salsa, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si ellos están muertos y para ustedes no existe la resurrección, entonces ustedes están creyendo en un Dios de muertos, no en un Dios de vivos. Porque entonces, ¿qué está pasando con con Abraham, Isaac y Jacob? Dios es Dios de vivos. Y se maravillaban de su doctrina, aún esos saduceos que estaban ahí. Marcos dice que vinieron a él los saduceos, Marcos 12, 18. Entonces vienen a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntan diciendo, en la resurrección, cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Y de que los muertos, ya él les contesta lo mismo, ¿no? Pero quería agregar esto en el 12:26, al final. Por cierto, ustedes que no creen en la resurrección, y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? No es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erran, están mal, andan mal. Lucas va a decir lo mismo. Llegándose a ver uno de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. ¿Por qué nombro a todos estos personajes? Porque vemos que van caminando. Todos estos testigos, todos estos encuentros van siendo cronológicos. Para cuando lleguemos en el día 13 y 14, van a ver que no es que Lucas se quedó muy atrás, están narrando lo mismo. Todos vienen contando lo mismo. Entonces, aquí no caben los 3 años y medio. Aquí no caben más que las semanas que ellos han estado caminando. Todos vienen caminando a la par, unos se adelantan, otros atrás, otros se quedan, pero todos vienen hablando de lo mismo y los mismos temas. ¿Ok? Y les contesta básicamente lo mismo porque es el mismo tema. Por eso es que sabemos que esta historia es verdad, por la cantidad de testigos. ¿Okay? Ahora estamos viendo como que Juan no está participando mucho, porque acuérdense que Juan participa cuando es la fiesta. ¿Okay? Estos niegan que hay resurrección y le preguntaron, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriera teniendo mujer, muriendo sin hijos, que su hermano tome la mujer y levante la simiente de su hermano, porque así está en la Torá. Entonces respondiendo Jesús le dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, o sea, allá ya no se casan, ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir. Entonces los que son y ya. No hay de que va a haber más hijos. Para aquellos que dicen, no, vamos a hacer más universos, vamos a hacer más. Aquí el Señor, arréglenselas con Él. ¿Okay? Porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios cuando son hijos de la resurrección.
Ahora van a venir los escribas. Este es el último grupo que va a venir a inspeccionar el cordero, porque ahí llegaron los fariseos, no vieron error. Vienen los saduceos y les da la cátedra de la resurrección. Y ellos se van, y dice que se van contentos. Se ven fascinados, no encuentran ningún error en él. Los saduceos se van contentos, no encontraron, se van maravillados, es lo que hemos estado leyendo. Ahora los escribas. Mateo 22, Marcos 12 y Lucas 20, los mismos. Vamos a ver si leemos nada más una cosa. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca de los saduceos, se juntaron a una. Fíjense, porque está pasando todo lo de las inspecciones. Está pasando las inspecciones. Entonces los fariseos, oyendo que había cerrado la boca de los saduceos, se juntaron a una. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley. Cuando se habla de intérprete de la ley, son los escribas. Ahorita vamos a ver, diciendo, maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Entonces, un escriba, un intérprete, le va a preguntar a Yeshua, ¿cuál es el mandamiento más grande? Mateo 22. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Básicamente le resume los 10 mandamientos en dos. Marcos 12, 28 dice, llegándose uno de los escribas. ¿Por qué escribas? Porque es un intérprete de la ley, como dijo acá Mateo. No se están contradiciendo. Los fariseos se ven que ya ha callado a los fariseos mismos y a los escribas, y ahora dicen, pues ahora tú, un intérprete de la ley. Ahora uno de los escribas que los había oído disputar, ¿verdad? Y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y el Señor les va a decir el Shema, ¿verdad? Otra vez. Eso ha estado batallando todo el día, pero ahí está. Entonces le vuelven a hacer Marcos redacta la misma pregunta, pero cada vez le van agregando cosas. Cuando lo leen de esta manera, ustedes están agarrando más cosas y Dios les está dando más información. Y Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es Shema Israel, oye Israel. Entonces él va a traer exactamente lo que Yeshua cotizó, el Shema Israel, ¿verdad? El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien. El escriba le va a dar el ok a Jesús. Bien, maestro. La verdad lo has dicho bien. Uno es Dios y no hay otro fuera de él. Entonces, al final, doctrinalmente no tenían nada en contra de Yeshua. No podían hacer nada. Por eso es que van a tener que traer falsos testigos. El Cordero está siendo sin mancha. El Cordero está siendo sin defecto. Está 100% la verdad. No está quebrando ningún mandamiento de Dios. Sí está quebrando los mandamientos de los hombres. Lucas. Respondiendo uno de los escribas le dijeron, maestro, bien has dicho. Esas dos las traje nada más para que vieran que no estás lejos de ver. Ya ninguno osaba preguntarle. Has dicho bien, has respondido sabiamente. Respondiendo uno de los escribas, Lucas redacta, dice, ya no osaron preguntarle bien porque le dijeron, maestro, bien has dicho. Los líderes religiosos inspeccionan el Cordero ahí y no encuentran defecto. Ahora, al final no hubiera de todas maneras contado su veredicto, pero lo hicieron. Y lo hicieron y no encontraron defecto en él. Lo hicieron. Al final el veredicto que estaba contando era el del Padre mismo. Ellos eran corruptos más. Sin embargo, él se presentó ahí. Aquí soy el Cordero que fallé, pueden ver, porque estoy a punto de ser sacrificado. No osaron preguntarle más. Ahora Yeshua los va a inspeccionar a ellos. Inmediatamente, ya me inspeccionó. Ahora también se tiene que inspeccionar a los que van a oficiar.
la ceremonia, en este caso Pesaj. Y ya nos estamos imaginando que todos van a fallar. Pero aquí nos vamos a quedar. Él los va a inspeccionar a todos. Porque Él en ese momento va a decir, bueno, ustedes no califican. El sacerdocio que ustedes están caminando y están corriendo, no califican para sacrificar este cordero. Entonces no va a ser bajo este estilo. Yo soy mi propio sacerdote, mi propio altar y mi propia ofrenda. Por eso va a ser ahora en los términos de Yeshua, porque ni el sacerdote va a calificar, ni los fariseos ni los escribas van a calificar. Y van a ser todos los términos. Pero a partir de ahí el Señor ahora los va a inspeccionar y después va a dar muchas predicaciones en ese mismo día 12. Porque el día 12 es un día muy largo en la vida de Yeshua. Todo esto está sucediendo en el día 12. En el día 13, Judas va a decidir ir al templo y venderlo prácticamente por las monedas de plata. Y al final del día 13, en la tarde, es cuando van a cenar. Y ahí va a mojar su pan. Y el día 14 es el día de la pasión. Padre, te damos gracias. Porque tú eres nuestro Cordero. No ha sido hallado en ti ningún defecto, has sido perfecto desde el principio. Tú eres el principio y el fin, y has venido, tomaste cuerpo como de hombre, y aún en la condición de hombre fuiste obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Gracias, Señor, porque tu misericordia es grande y has venido como el hijo, como el dueño, como el heredero de la viña que es Israel. Gracias, Señor, porque nos has venido a recolectar los frutos de todas partes del mundo y estás llamando, Señor, a la cosecha. Ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a escuchar las trompetas, ayúdanos a escuchar el llamado de este último tiempo. Damos gracias por la oportunidad que nos das, Padre. Gracias. No tenemos más que palabras de agradecimiento, que tú eras el único Cordero que podía llevarnos al Padre. Gracias, Señor, puro y sin mancha. Gracias, Señor. ¿Dónde estaríamos si no fuera por ese sacrificio? ¿Dónde estaríamos si no hubiera estado un Cordero limpio y preparado? ¿Dónde estaríamos, Señor, ahorita? ¿Dónde estaríamos ahorita? Viviendo en un sistema de sacrificios, o en un sistema peor todavía del que se está viviendo ahorita en este tiempo, un sistema religioso de cueva de ladrones. Pero gracias, Señor, porque tú has venido y puedes liberar a la gente del día de hoy. Pido en el nombre de tu Hijo amado que bendigas a todos mis hijos, mi esposa, mi nietos. Gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu voz y de ser libre y de no tener cadenas a los mandamientos de los hombres, a los dogmas, Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. De Jerusalém, eu sou. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, 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 Yeshua,
Vem saltando, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua,